Muy buenos días, Verónica. Un gusto y sobre todo un agradecimiento a Wambra Radio por el espacio para poder conversar y transmitir a la ciudadanía el problema que los trabajadores eléctricos analizamos respecto al tema del fideicomiso del sector eléctrico. Muchísimas gracias a usted, Gabriel. Y bueno, justamente comencemos por ahí. ¿Qué significa esta idea de querer traspasar todos los ingresos a un solo fideicomiso y con eso dar, digamos, prioridad a las empresas privadas? Bueno, para poner en contexto, el gobierno de Guillermo Lasso lanza decretos como el 238, 239 y el 540 desde el año 2021, con los cuales pretende justamente dar el inicio de las privatizaciones del sector eléctrico, dar luces para que estas privatizaciones empiecen a darse, disfrazándolas con otro nombre, llamándoles monetización, llamándoles concesión, delegación de la administración pública privada o estos famosos planes de inversión públicos privados. Lo preocupante es de que el día viernes de la semana anterior, el ministro del ramo convoca a todos los gerentes y a todos los administradores de las empresas eléctricas del país para que asistan a una reunión en el ministerio en la cual se van a dar lineamientos para la constitución de un fideicomiso para el sector eléctrico. ¿Qué consiste este fideicomiso? Es prácticamente, en resumen, recoger el dinero de toda la recaudación de las empresas eléctricas del país y meterlos en un solo sitio para que sea administrado por el fideicomisante. En este momento, las empresas tienen autonomía administrativa y financiera. En el momento de un fideicomiso, todo el dinero que primero ya es dinero público, una vez que los clientes ya cancelaron su planilla de energía, donde se les cobró el valor de consumo, se les cobró el valor de comercialización, de transmisión, se les cobró el tema del alumbrado público y en algunos casos se les entrega un valor de subsidio por discapacidad, por tercera edad, por consumos, por tarifa de dignidad. Todos esos dineros que ya son públicos van a ser administrados a un fideicomisante. Alguien se va a hacer cargo de este fideicomiso por 30 años. Adicional a eso, va a poder renovar el fideicomiso cada 10 años a un plazo máximo de 80 años. Quiere decir que los trabajadores estaríamos permitiendo, si es que nosotros no hacemos acciones inmediatas, estaríamos permitiendo que el gobierno deje endeudadas a las siguientes generaciones. Vamos a endeudar a 3 generaciones más por este tema del fideicomiso. Y nosotros, obviamente, como trabajadores eléctricos, automáticamente hemos hecho nuestros pronunciamientos dentro de las organizaciones pertinentes y pues Enlace, que es la red de trabajadores del sector eléctrico del Ecuador, que aglutina a gran parte de trabajadores del sector eléctrico de la Sierra, nos hemos manifestado en una reunión el día sábado, donde nosotros resolvimos justamente hacer acciones de movilización, acciones de lucha y presentar también las acciones legales correspondientes a este tema. Un poco también para entender el panorama del sector eléctrico acá en Ecuador, ¿cuántas empresas privadas estamos hablando que se beneficiarían con este fideicomiso? A ver, en el Ecuador la generación eléctrica todavía es una generación que se encuentra en su gran mayoría por el sector público. La Constitución en los artículos 313, 314 establece que el gobierno tiene que hacerse cargo de la generación, la distribución, la comercialización, la administración de las empresas públicas. Lo que el gobierno pretende justamente es abrir estos espacios para que sean los privados los que las administren. La ley actualmente les permite generar de manera privada, pero son una generación mínima. En nuestro país, como hemos escuchado y hemos visto nosotros las declaraciones de diferentes autoridades, no tenemos ni siquiera 100 megavatios de generación privada. La generación total de nuestro país supera en este caso los 8.000 megavatios. Es importante nosotros considerar de que esta generación privada actualmente es mínima, pero ya están ingresando nuevos proyectos de generación y entre ellos me voy a permitir citar unos pocos. Por favor. Conoluz, en la parte de Santa Cruz, en la isla Baltra, tenemos el proyecto El Aromo, en la parte de Manabí, tenemos el proyecto eléctrico Visionaco, en la parte de Loja, que son proyectos que ya están adjudicados a privados. Ya tenemos aquí empresas privadas que van a ingresar a hacerse cargo de estos proyectos y con este fideicomiso lo único que estamos garantizando es de que en un orden de prelación serán ellos los que reciban primero el dinero de la recaudación de las empresas eléctricas. Porque en este fideicomiso se establece que el primer beneficiario serán las empresas generadoras y transmisoras privadas en el sector eléctrico. ¿Dónde quedaría en este caso la inversión que se necesita hacer en las empresas públicas? Si prácticamente ya ellos no van a tener el recurso, ellos ya no van a manejar el dinero, sino lo va a dar manejando un fideicomisante, que por hecho también va a tener que cobrar. Entonces ellos también generarán sus propios ingresos a través de la recaudación de todos.
me da la impresión de que esto es aumentar un poco más la burocracia en nuestro país. Ajá, entonces para entender y que la gente que nos está escuchando pueda tener un panorama más claro, lo que hace Guillermo Lasso, digamos, es promover por una parte la participación del sector privado dentro de los proyectos energéticos del país y posteriormente con este fideicomiso hacer que el dinero que se paga, que pagamos nosotros los contribuyentes por la energía que gozamos todos los días, vaya primordialmente para pagar los servicios de estas empresas. Exactamente, ese es el resumen. El fideicomiso lo que busca como un objetivo principal, y eso está ya en su minuta de constitución, lo que busca justamente es garantizar el pago a los generadores y transmisores privados. Ese es el objetivo del fideicomiso. ¿Cómo lo va a garantizar? Recaudando el dinero de todas las empresas eléctricas del país. Yo quiero permitirme citar Sí, por algo favor. que el presidente manifestó el 3 de marzo del 2023 en el boletín de prensa 866, en el cual establece: en los próximos meses firmaremos más contratos con prestigiosas empresas internacionales. Esas evidencias que ahora somos un destino muy atractivo para la inversión extranjera. Obvio que vamos a ser un destino atractivo para la inversión extranjera, porque prácticamente las empresas que vengan a nuestro país a invertir en el tema de generación no están corriendo ningún riesgo, porque el riesgo lo están garantizando con el pago de la tarifa del resto de empresas eléctricas del país. Una empresa eléctrica extranjera que venga a generar en nuestro país tiene prácticamente una pequeña minita que le va a estar goteando todos los meses a un periodo de hasta 80 años para poder recibir dineros del Estado. Ahí cabe una pregunta y sobre todo una gran incertidumbre que tenemos los trabajadores. Actualmente, nosotros estamos generando en un 80% con tecnología a través de la generación hidroeléctrica, con base del agua. Si nosotros estamos ya cambiando a un sistema más amigable con el ambiente, estamos utilizando energías alternativas, hemos implementado ya nuevos paneles solares, hemos puesto nuevas plantas de generación eólica. Por ende, esta generación tiene un costo más elevado de producción. El valor promedio supera los 50 centavos por kilovatio, cuando nosotros en generación hidráulica tenemos un valor de los 2 centavos por kilovatio hora. Esa diferencia de 48 centavos, ¿quién la va a tener que asumir? Es del Estado. El Estado, a través del pago que nosotros hacemos de impuestos, a través de lo que generan las empresas del petróleo, a través de lo que generan el resto de empresas públicas. Que por último, nosotros vamos a garantizarle a alguien que tengamos que pagarle ese valor de manera permanente hasta que se finalice la concesión que se le está entregando, pero sin embargo esos rubros tendrán que ser financiados por el Estado o van a ser trasladados a los ciudadanos. Porque si es que están siendo pensados en que se va a trasladar a la ciudadanía, esto se traduce simplemente en un incremento de tarifas. Con la economía golpeada que tenemos los trabajadores actualmente, que tenemos la ciudadanía, muchas personas que están desempleadas, lo único que estamos nosotros provocando es de que a futuro nosotros caigamos en realidades como ya las hemos vivido y las hemos observado en otros países. Todos podemos regresar a ver lo que les pasó en Argentina años atrás, cuando ellos tuvieron un modelo muy similar: meter más carga al sistema para que el sistema se regule solo, para que las empresas generadoras, como tenían excedente de generación, puedan regular el mercado en el tema de precios, pero al final de cuentas resultó de que el Estado tiene que pagarles a ellos unas subvenciones para cubrir la tarifa que está siendo subsidiada más de un 80% en ese país. Hemos visto lo que pasa en Europa, donde a través de una guerra resulta que tienen escasez de gas, las empresas no producen y empiezan a subir los costos de generación de las empresas. Automáticamente los gobiernos de estos países, ¿qué hacen? Entregarles bonos a los ciudadanos para que puedan pagar el costo de la energía eléctrica en esos países. ¿Por qué Ajá. regresamos a ver a Argentina y a Europa? Porque son realidades exactamente claras de lo que nos podría llegar a pasar a nosotros. La inversión, el tema de la administración, el tema de la gestión, tiene que hacerse a través del sector público. Pero y ahí es importante que las empresas públicas sean administradas por técnicos y sobre todo por profesionales de carrera, por gente que conoce el sector eléctrico. Es lamentable que desde hace algunos años atrás las empresas públicas están siendo administradas por políticos. Y lo único que estamos consiguiendo con eso es esto que vemos en este momento, que reciben una disposición del gobierno que tienen que reunirse y al final de cuentas van a tener que terminar firmando un proceso de fideicomiso, porque no va a haber quien les diga que no, si son parte del mismo gobierno. Ahora, Es por Gabriel, eso que ajá, los sí. trabajadores denunciamos este hecho.
Ahora, Gabriel, usted mencionaba hace unos instantes dos proyectos de energías limpias, de energías renovables, como es Bionaco, el Aromo. ¿Hay capacidad del sector público de acá del Ecuador para hacerse cargo de esas empresas o necesariamente se necesita la presencia de privados? A ver, en el tema del Aromo estamos hablando que es una inversión cerca de 400 millones de dólares. Yo me pregunto, y al igual que muchas personas nos hacemos la misma pregunta, ¿dónde están las rentas petroleras? ¿Dónde está el dinero que ingresa por los excedentes petroleros en nuestro país? ¿Por qué no invertir esos dineros en nuestro mismo país? ¿Y por qué nosotros tener que esperar a que alguien nos venga a invertir en nuestro país? Prácticamente nosotros estamos llamando a entregar sectores que son sectores rentables dentro de la sociedad. Si nosotros vemos que la electricidad es un servicio público como tal y no lo vemos como un negocio privado, vamos a lograr entender que el servicio tiene que llegar a todas las personas en cada uno de los rincones al menor costo posible y no incrementando valores como lo que se va a pretender hacer a futuro. O sea, esto nosotros lastimosamente no tenemos la bolita mágica para decirles en tal fecha va a suceder, pero este es el análisis que se están realizando al interno de las organizaciones sindicales. Nosotros vemos que estos proyectos de generación amigables con el ambiente podría financiarlos tranquilamente el Estado. Podría hacerlo con las rentas que existen en el Estado, a través de créditos también que el Estado ha obtenido por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde se han destinado esos recursos? ¿Qué está pasando con la administración pública en el tema de nuestro país? ¿Dónde están los recursos generados o obtenidos, en algunos casos, por los excedentes y remanentes de las empresas públicas? Empresas públicas que hay que aclarar a la ciudadanía que no reciben utilidad. Los trabajadores de las empresas públicas desde hace muchos años atrás no reciben una utilidad sobre los excedentes que se generan dentro de estas empresas. Esos excedentes son entregados al Estado para ser reinvertidos en obras, pero tampoco estamos viendo las obras. Entonces la preocupación es dónde se quedó esos recursos. Y ya para finalizar esta entrevista, se aproxima el fenómeno del Niño acá en Ecuador y hay preocupación, digamos, por saber cómo está el país preparado, si está el país preparado justamente para una eventual catástrofe que pueda haber en varios sectores. Y una pregunta, ahí viene el sector eléctrico. ¿Qué tan preparado, por ejemplo, el nivel de hidroeléctricas, de la infraestructura, de las líneas? Digamos, ¿hay esta inversión necesaria como para que, digamos, que pueda soportar el país y el sector específicamente eléctrico el fenómeno del Niño? Hemos escuchado nosotros las declaraciones del ministro del RAM, ministro que nos dice que ojalá Diosito haga que llueva para ver si es que tenemos agua para generar en las centrales de generación hidroeléctrica. Un criterio que en realidad preocupa cuando tenemos una central hidroeléctrica como el Coca-Cola Sinclair, que abastece el 33% de generación de nuestro país, que tiene problemas en su construcción, que tiene problemas en su funcionamiento, pero son problemas que tenían que haber sido ya corregidos en este gobierno y el anterior. Ellos ya tenían que simplemente ejecutar las garantías de estos contratos y exigir a la empresa constructora que les entregue una planta 100% operable. Mejorar los temas de los diques de los caudales, mejorar el tema de la captación del agua. Son temas que se pueden ir trabajando a la par sobre las necesidades que nosotros tenemos. En nuestro país tenemos dos zonas geográficamente identificadas, la zona del oriente y la zona de la costa de nuestro país, donde generamos electricidad. Estamos hablando que ahora tuvieron acercamientos con empresas que basta una llamada y pondrán sus barcazas en las costas de nuestro país para generar energía. Estamos pensando regresar a lo que hace algunos años vivimos, tener nuestro país llenos de barcazas de generación térmica, entregando energía, entre comillas, pero sin embargo cobrando por el total de la energía que ellos podrían entregar al país. El sector eléctrico, a través de los trabajadores del sector eléctrico, se encuentra preparado. Lamentablemente, las administraciones de las empresas eléctricas no las decidimos los trabajadores, las decide el gobierno de turno. Ellos son quienes delegan a sus administraciones y ahí a veces pueden existir problemas. Esas administraciones, en algunos casos, hasta pueden llegar a descuidar el tema del mantenimiento, el tema de la operación, y es por eso que claro, ahora escuchamos en todo lado que existen riesgos de apagones. Lo que nosotros como trabajadores podemos decirle a la ciudadanía es de que nosotros seguiremos trabajando incansablemente los 365 días del año, las 24 horas al día, como les consta a la ciudadanía, para garantizar este servicio. Y sobre todo tendremos que estar en las calles movilizados
exigiéndole a este gobierno que deponga las posiciones donde vulneran los derechos no solo de los trabajadores. Esta es una lucha de la ciudadanía, porque aquí se ponen en riesgo, insisto, las tarifas eléctricas a un futuro. Se pueden incrementar las tarifas eléctricas y no vamos a tener forma de poder sostener la economía que ya tenemos golpeada. Y justamente sobre el precio de las tarifas eléctricas, acá nos llega una pregunta a redes y nos menciona si en estos últimos meses existió un aumento ya específico, real de las tarifas. Ninguno. Las tarifas eléctricas se establecen año tras año a través de un acuerdo, a través de unas disposiciones por parte de la Agencia de Regulación y Control, y pues ellos ya fijan la tarifa del sector eléctrico para cada año. La tarifa está fijada en los 9.2 centavos de kilovatio hora de energía en nuestro país. Eso es lo que estamos cancelando los ecuatorianos. Y ya para finalizar, Gabriel, ¿qué acciones entonces están pensando los trabajadores, las trabajadoras eléctricas para un poco, si se quiere, frenar estas disposiciones del gobierno de Guillermo Lasso? Desde la Red de Trabajadores de la Energía Eléctrica del Ecuador, Enlace, hemos resuelto el día sábado convocarnos a una gran acción de movilización el día de mañana, a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la organización sindical del Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica Quito. Esta está ubicada en la 10 de agosto y Coricaicero. Los trabajadores asistiremos a este local, donde estamos invitando primero a una rueda de prensa para contar a los medios y a la ciudadanía esta problemática del tema del fideicomiso y del sector eléctrico. Automáticamente nosotros iremos por la vía legal también, que es presentar una demanda de inconstitucionalidad al decreto 540 que reforma el reglamento a la LOSPI, la Ley Orgánica la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Seguido de esto, nosotros haremos unas acciones de movilización ante el Ministerio de Energía para poderle exigir al ministro ser escuchados. Es importante que el ministro regrese a ver y regrese también hacia las bases de las organizaciones, hacia los trabajadores que conformamos las instituciones, porque por algo llevamos 20, 30 años en estas empresas y las empresas venían funcionando adecuadamente. Es importante que se nos escuche cuál es la propuesta de los trabajadores, que se escuche la preocupación y sobre todo que se nos aclare cuál es el verdadero interés de poner este fideicomiso ya a un gobierno que está de salida. Es un gobierno que no le queda tantos meses ya y está por salir, y sin embargo quieren dejar cerrando este negocio para que sea administrado por un sector que todavía desconocemos a través de un fideicomiso. Nuestro llamado a la ciudadanía que nos escucha, que nos observa también, es justamente a estar alertas, movilizados y en unidad de lucha, compañeros. Tenemos los trabajadores y la ciudadanía que reclamar por garantizar esto, nuestro patrimonio, el patrimonio de los ecuatorianos, que ha sido construido con nuestros recursos, que ha sido construido con nuestra plata, y que ahora no lo podemos entregar para que manos privadas se lleven estos recursos que son de todos los ecuatorianos. Gabriel, muchísimas gracias por esa entrevista, y el día de mañana entonces estaremos pendientes de esta rueda de prensa desde el Comité de Empresa de los Trabajadores Eléctricos. Muy buen día.